¿Qué hay entre tus manos? Aire, por supuesto, pero ¿y si le quitas el aire? Todo lo que queda es espacio, algo que usamos para contar aquí desde allí. ¿Pero qué es el espacio? Es una pregunta tan simple, pero nadie tiene una buena respuesta. Einstein nos enseñó que el espacio debe unirse con el tiempo al espacio-tiempo. De Einstein también aprendimos que las curvas espacio-temporales en las proximidades de las masas dan lugar a lo que llamamos gravedad. La teoría de Einstein se llama relatividad general. En relatividad general, el espacio-tiempo es suave como una lámina de goma. Desafortunadamente, sabemos que esta teoría es solo aproximadamente correcta. El problema es que las masas que curvan el espacio-tiempo tienen propiedades cuánticas. Esto significa que obedecen el principio de incertidumbre y pueden estar en dos lugares a la vez. La curvatura que causan, entonces, también debería tener propiedades cuánticas, pero en general la relatividad no es así. Por lo tanto, sabemos que la relatividad general es incompleta. Funciona bien cuando los efectos cuánticos del espacio-tiempo son pequeños, lo cual es casi siempre el caso. Pero cuando los efectos cuánticos del espacio-tiempo se vuelven grandes, necesitamos una mejor teoría, una teoría de la gravedad cuántica. Todavía no conocemos la teoría de la gravedad cuántica y, por lo tanto, no sabemos realmente qué espacio y tiempo son. Tenemos varias teorías candidatas para la gravedad cuántica, pero ninguna de ellas es generalmente aceptada. Sin embargo, a partir de los enfoques existentes de la gravedad cuántica tenemos algunas especulaciones para lo que podría suceder con el espacio y el tiempo. Primero, esperamos que en la gravedad cuántica, el espacio-tiempo fluctúe enormemente incluso en ausencia de materia. En segundo lugar, el espacio-tiempo podría estar lleno de agujeros negros microscópicos o incluso cosas más extrañas como agujeros de gusano o universos bebés. Tercero, dado que esta es una teoría cuántica, podría hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Cuarto, en la mayoría de los enfoques de la gravedad cuántica, el espacio-tiempo no es fundamental, sino que está hecho de otra cosa. Pueden ser cadenas, bucles, qubits o alguna variante de átomos espacio-temporales. Quinto, en algunos de estos casos el espacio-tiempo tiene propiedades como un sólido o fluido, podría ser elástico o arrastrar cosas. Sexto, el espacio-tiempo podría afectar la forma en que viaja la luz, a través de, puede que no sea completamente transparente, o la luz de diferentes colores puede viajar a diferentes velocidades. Séptimo, las fluctuaciones del espacio-tiempo podrían destruir la capacidad de la luz de fuentes distantes para crear patrones de interferencia. Octavo, en regiones de fuerte curvatura, el tiempo puede convertirse en espacio. Esto podría suceder, por ejemplo, dentro de los agujeros negros o en el Big Bang. Noveno, el espacio-tiempo podría estar conectado no localmente con pequeños atajos que abarcan todo el universo. Décimo, podría ser que combinar la teoría cuántica con la gravedad, no tenemos que actualizar la gravedad sino la teoría cuántica. Y si eso es así, las consecuencias podrían ser de gran alcance porque la teoría cuántica subyace a todos los dispositivos electrónicos. Si tiene que ser cambiado, esto podría abrir posibilidades completamente nuevas. La gravedad cuántica, por lo tanto, no es una idea teórica tan remota como parece. Todos viajamos a través del espacio-tiempo todos los días. Entenderlo podría cambiar nuestras vidas.